Quisiera ir al tema de Venezuela, porque el viernes yo hice un comentario que hoy, para empezar el programa, lo repetimos y veo que a muchos les ha interesado, de que la administración está revisando la doctrina Monroe, ¿no? Que se da al calor de las independencias latinoamericanas en 1818 aproximadamente, 17, que la rescata Teddy Roosevelt y que de ahora la rescata nuevamente Donald Trump, en aquel momento para impedir que cuando se desmoronaban las colonias españolas entrara Holanda, que ya era una potencia, Francia, Inglaterra, etcétera, y ahora es para impedir China, Rusia, Irán, de algún modo también. Y esto cambia la ecuación, porque entonces tiene sentido lo que usted también dijo aquí en algún momento, y Telegraph también, de Telegraph, de que Venezuela, que la cosa va más allá de Venezuela. Sí. ¿No? ¿Usted está de acuerdo con ello? 100%, Juan Manuel. Primero que nada, hablando de la doctrina Monroe, yo creo que la gente no entiende lo que es la doctrina Monroe, simplemente porque hay ciertos sectores de la prensa o críticos, inclusive políticos, que lo asocian como si fuera algo negativo. La semilla de la doctrina Monroe, por el presidente Monroe, era todo lo contrario. Era decir, no podemos permitir que los imperios europeos vengan aquí a nuestro hemisferio y nos cambien todo el panorama de seguridad, porque lo que impacta a Venezuela, que hubo un caso específicamente en 1903 donde tenían cercado el país porque les debía dinero, no me acuerdo, creo que a Inglaterra, y en fin, cualquier cosa que un país latinoamericano hiciese, cualquier equivocación, el imperio europeo o cualquier país imperialista europeo podría venir aquí y apuntar sus cañones a los países de nuestro hemisferio. Entonces, no es que era nuestro patio, en ningún momento se vio como nuestro patio. Sí, que era un término que usa la izquierda. Exacto, es simplemente, no, es que es la defensa del hemisferio, es el mundo nuevo y no es el mundo viejo de Europa. Entonces, no queremos que vengan otros poderes a cambiarnos aquí nuestro destino. Y precisamente lo que usted dijo, Juan Manuel, es ahora es la misma situación, es una evolución, ¿verdad? Que ya no son los imperios europeos la amenaza, pero es China, con seguridad China, que es el que está financiando a Venezuela, es Rusia, que es el que le ha dado armamento a Venezuela, aunque no le va a servir de mucho, y está Irán, que son los que básicamente se dedican al boicot, ¿verdad? Al terrorismo, y coordinan con los grupos terroristas a través de la frontera con Colombia. Y más que nada, es que estábamos hablando de Cuba, es la gente cruel de La Habana, el servicio de inteligencia, los que tienen controlados a Maduro. La decisión de que si Maduro sale o no sale no es de Maduro, no es de Padrino, no es del otro, es de la inteligencia cubana. Ellos deciden si Maduro sale de ahí o no. Claro, y entonces es muy interesante esto porque, como la doctrina dice, América para los americanos, tú sabes que nosotros en Cuba, en América Latina, los americanos son los estadounidenses. Sí. Y los estadounidenses, no de los Estados Unidos mexicanos, sino de Estados Unidos acá donde estamos. Y ese juego, la verdad que la doctrina Monroe habla de América para los americanos desde Canadá hasta la Patagonia. Tierra de Fuego. No, pero la izquierda confunde el término con toda intención para hacer parecer que es el imperialismo yanqui, que quiere cogerse los países, etc. Es otro tema completamente distinto. Hasta ahora Rusia había estado tibia con Venezuela, pero ahora vimos una declaración del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia que dijo cosas tremendas. Yo creo que tenía por ahí completo. Dijo que, bueno, primero podemos titular que Rusia sale en defensa de Venezuela y que estaban observando con gran alarma lo que ocurría en Venezuela, que estaban hombro con hombro con Venezuela, y recordó que Venezuela y Rusia tienen un tratado de cooperación estratégico. Es hasta ahora la declaración más fuerte que he visto de Rusia, ¿no? En este
escenario. ¿Qué significa? Correcto. Significa impotencia. O sea, la única manera en que Rusia podría colaborar con Venezuela, si pudiesen, es con armamento y con entrenamiento, mantenimiento de todos los radares y los misiles que les han dejado. Pero como Rusia está desangrándose en la guerra de Ucrania, ellos no tienen la capacidad, no tienen el calibre para impactar lo que está pasando aquí en Venezuela. Claro, ¿qué van a hacer? Van a usar la retórica. Está muy bien que se limiten y que digan todo lo que quieran, ¿no? Los que hay que ver también, China, igual. O sea, China está extrayendo todo el petróleo, todo el oro ilegal que está sacando, otro tipo de minerales. Y si nota, ellos han estado callados, pero de vez en cuando sacan también, no, que Estados Unidos no puede invadir, hay que respetar la soberanía. Entonces, de nuevo, retórica, porque si ellos participaran activamente, esto les costaría mucho tanto a China como a Rusia. Militarmente, ellos saben que no pueden competir con Estados Unidos en nuestro hemisferio. Y sí, es retórica. A ver, mira, Moscú pidió a la administración del presidente estadounidense, dice el vicecanciller ruso, de Donald Trump, que se abstenga de escalar el conflicto en Venezuela, que Rusia permanece hombro con hombro con el liderazgo de Nicolás Maduro, o sea, pone el nombre, y esto lo publica la agencia TASS. También dice que están dispuestos a hacer toda demostración de apoyo y que, bueno, nada, más o menos esa es la esencia de la declaración, que me parece que no es en boca de Putin, pero está ni siquiera del canciller, del vicecanciller, pero está al más alto nivel. Lo que a mí me ha preocupado desde un principio es la idea de las mesas de negociación. Es decir, están negociando Ucrania, etcétera, y que de repente Rusia, esto es lo que quiere Venezuela y lo que quiere Cuba, diga, bueno, yo acepto tal cosa aquí en la mesa de negociación de Ucrania, pero ustedes dejen tranquilo a Venezuela. Porque ya pasó con Cuba. Negociaron la crisis de los misiles, sacamos los misiles, pero hay un compromiso, el famoso pacto Kennedy-Khrushchev, que existe, de ustedes no procurar un cambio de régimen. De ahí viene la frase. Esto es un tema interesante porque yo no creo que Venezuela tenga la capacidad militar para poder incluso defenderse por un tiempo, o sea, a no ser por un tiempo muy, muy corto, ¿no? Y si algo hace relevante la doctrina Monroe hoy, es que estamos asistiendo a un evento similar a los que hicieron que la doctrina Monroe se pusiera en lugar, ¿no? Fíjense qué curioso que no es solo Venezuela, hay otros países, o sea, la influencia de Occidente, específicamente de China, sobre el continente americano, desde el punto de vista tecnológico, incluido Venezuela, ha creado una falencia desde el punto de vista de seguridad a nivel del continente americano con influencia directa sobre los Estados Unidos, que es incalculable. Hace pocos días nosotros publicamos en el instituto un estudio del Valle de Neuquén, en Argentina, donde hay un observatorio chino. Sí, usted sabe, no sé si lo leyó el artículo. Bueno, el artículo lo escribimos Berioska Velasco y yo. Me ha llamado la atención porque, disculpa, desde el principio Milei lo denunció, todo el mundo, pero al final no nos ha tocado. No lo pueden tocar porque tienen un convenio. Es similar a la base de Guantánamo, o sea, la base estadounidense en Guantánamo. Es un acuerdo similar, al punto que no se pueden actualizar los dispositivos, no se puede, o sea, ahí no se sabe lo que hay, lo controla el gobierno chino, ellos lo manejan, y esa base ahí, estoy usando la base de Neuquén solo como un ejemplo para tratar de poner en perspectiva el problema que trae Venezuela, que trae Argentina y que traen los países centros y suramericanos con la influencia china y el problema que nos crea desde el punto de vista de seguridad nacional. Esa base de Neuquén tiene la posibilidad de monitorear a nivel satelital. Ya no estamos hablando de radares, o sea, la guerra moderna es una guerra electrónica, siempre lo fue,
pero hoy se hace más relevante porque somos tecnólogos dependientes, ¿no? Claro. Y lo que ha ocurrido es que los chinos han logrado penetrar todos estos países a cambio de limosnas, y es lo común, es lo que pasa en casi todos los gobiernos, al punto que Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, dijo que él negoció con los chinos en su momento, la misma excusa, porque en ese momento era beneficioso para el país, ¿no? Y eso es lo que ha hecho China. Rompió relaciones Oscar Arias de repente con Taiwán. Sí. Panamá rompió relaciones con Taiwán. Sí. Porque ese es a cambio de un estadio, por cierto, lo de Costa Rica, que es feísimo, ahí en medio de la ciudad, una cosa... Bueno, ellos han logrado comprar muchísimas voluntades y esto genera un problema inmenso. Por eso es que la doctrina Monroe, desde mi punto de vista, hoy es igual de aplicable que a principios del siglo XX. Correcto. Es un problema sustantivo al que no se le presta atención desde el punto de vista diplomático, y yo sé que estoy diciendo algo que no debería, pero ha habido una falencia diplomática porque la expansión del gobierno chino en centro y sur, en otras palabras, en el continente americano, no ocurrió de un día para otro. Sigue ocurriendo, de hecho, ¿no? Entonces es un tema al que se le ha prestado poca atención a través de los últimos 30, 40, 50 años, y hoy estamos en una situación extremadamente incómoda desde el punto de vista de seguridad nacional, porque de nuevo tienen la posibilidad de monitorear a nivel satelital. Una cosa es el radar ocurre, o sea, el radar funciona en la Tierra, etcétera, ¿no? Pero el satélite ve un poco más lejos, ¿no? Claro, está la famosa frase de Reagan a un joven diplomático que le dice: si quieres hacer carrera, mira al este, no al sur. Más o menos una vez alguien del servicio de inteligencia que estaba entrevistando en el programa me dijo una frase que hoy José Antonio Évora se acordó de ella. Dice: los que trabajamos en el servicio de inteligencia de América Latina nos conocemos porque somos pocos. Te da la medida. Se fue Peter Lapp el que lo dijo. Y entonces es tremendo porque, y aquí viene la pregunta, hay una nueva visión diplomática, estratégica y militar hacia el sur. Sí, señor, y lo podemos ver exactamente en la nueva estrategia de seguridad nacional que acaba de salir. El presidente Trump la firmó a los últimos días de noviembre, pero la acaban de hacer pública. Y es exactamente lo que el instituto había anticipado, que es que la defensa del hemisferio, cualquier amenaza que se enfrenta el hemisferio, es una amenaza en contra de Estados Unidos, porque no hay amenaza aislada en Venezuela o en Perú o en Chile, sino que todo lo que impacta en el hemisferio, ahora la estrategia, y está en blanco y negro, es un documento oficial que tiene que publicar un presidente para sus 4 años de presidencia, es que Estados Unidos va a defender al hemisferio y no va a permitir, y lo dice en palabras en blanco y negro, no va a permitir injerencia extranjera, sobre todo China, Rusia, Irán, toda esta gente. Claro. No, una sola aclaración. Yo he tenido siempre una confusión con eso. Cuando se habla de hemisferio occidental, hay un hemisferio occidental cultural que para mí empieza en los Urales, incluye incluso la Europa oriental. Y hay un hemisferio occidental geográfico que es el meridiano de Greenwich o Greenwich, como se llama en Cuba. Pero me he dado cuenta de que desde el punto de vista diplomático, el hemisferio occidental para Estados Unidos es América. Es la geografía. No hay un solo país, yo revisé bajo la Subsecretaría de Estado para el hemisferio occidental, todos los países, no hay un solo país europeo. Exactamente. Europa es otra clasificación, ¿no? Sí, señor. Es otra clasificación dentro de la estrategia. Ajá. Y parece que, o sea, como que no hay mucha esperanza, mucha fe en esa estrategia de Estados Unidos en cuanto al futuro de Europa. Es más, no les amenaza, sino que les previene que están yéndose de camino equivocado, ¿no? Claro. Pero yo diría que el centro, ¿verdad? El enfoque, el centro de gravedad de esta nueva estrategia nacional es el hemisferio geográfico de las Américas. Y yo agregaría, por fin, ¿no? Sí, por fin. Por fin. A ver, si me permite unas menciones comerciales, pero le voy a adelantar algunos temas que yo quiero tocar.
Noguerol, que me explique esto de que Cuba denuncia una persistente interferencia electromagnética de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Qué significa eso? El general venezolano, otro que ha escrito, está preso aquí, a Trump, para advertir algunas cosas puntuales. Qué interesante. Y este titular, que no es de hoy, pero que me llama la atención, que hace varios días está dando vuelta, que Cuba, de todo lo que podría decir sobre Venezuela, lo que se ha quejado es de una persistente interferencia electromagnética de Estados Unidos sobre Venezuela. El jefe de la diplomacia cubana advierte sobre acciones electrónicas en las inmediaciones de Caracas atribuidas a la presencia militar estadounidense, mientras aumenta la tensión con el cierre del tránsito aéreo y crecen los rumores sobre una posible incursión extranjera. Entonces, aquí, además de la explicación de qué es una interferencia electromagnética o electrónica, lo que me llama la atención, porque es que Cuba lo sabe. Y porque es Cuba la que se queja. A ver, yo quiero reconocer que Cuba no se queda detrás en su hipocresía brutal y continua. Uh-huh. Porque si se habla de interferencia electrónica y electromagnética, Cuba tiene el primer lugar. Al punto que los ciudadanos cubanos son víctimas de ese tipo de ataque o regulación o restricción. Es la palabra correcta al pueblo cubano. A mí me llamó muchísimo la atención cuando el 11 de julio, cómo demoraron 2 días en tumbar la señal de internet a nivel del país. Si yo hubiese estado a cargo, yo a todas las personas que tenían que ver con el Texas los hubiese metido presos. Gobierno, dictadura al fin, ¿no? Pero se demoraron 2 días en hacerlo. Así que para responder su pregunta, ¿cómo lo saben? Es muy sencillo. La interferencia no se puede ocultar. ¿Y qué cosa es interferencia? El comandante es experto también en este tema, pero ¿qué cosa es interferencia? A nivel muy sencillo, es la superposición de ondas coherentes, ¿no? Que dan lugares a amplitudes de máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque las señales analógicas tienen amplitudes máximas y mínimas, positivas y niveles negativos, similar al voltaje que usamos en la corriente, ¿no? Así que cuando usted tiene 5 volts, en términos de voltaje, positivo, si le pone 5 volts, acaba teniendo prácticamente 0. Eso es en términos teóricos, ¿no? Pero interferencia es eso. ¿Y cómo se da cuenta que tiene interferencia? Las cosas la dejan de funcionar, no se puede comunicar de manera adecuada, el radar deja de ver lo que debía ver, la televisión se comienza a ver ruidosa o se deja de ver, las estaciones de radios no pueden transmitir lo que quieren porque todas trabajan a nivel mundial, si no, no trabajan, en una frecuencia determinada o en un rango de frecuencia determinada. Así que no es difícil que poderse dar cuenta que usted está siendo objeto de una regulación electromagnética o electrónica. Yo les tengo una... ¿No se puede burlar esa...? Sí se pueden hacer cosas, pero hay que tener el músculo tecnológico para poderlo hacer. Por ejemplo, Venezuela no lo tiene. Cuba ni hablar. Yo cada vez que escucho, le voy a decir algo que no le va a gustar. Yo he escuchado por muchos años que los agentes del G2 cubano son los mejores del mundo. Si usted fuera judoka, ¿verdad? Cinta verde, y le ponen a pelear con 5 cintas negras al mismo tiempo y además le amarran las manos, ¿quién usted cree que va a ganar? Entonces, ¿qué hace Cuba? Hace interferencia a nivel de país, y la mala noticia para Cuba y los venezolanos es que definitivamente la guerra, como el artículo que acaba de publicar el comandante y el instituto recientemente, el que usted acaba de mencionar, sí, del silencio electrónico, es sencillamente las guerras modernas se libran y comienzan con un silencio electrónico y se ganan hoy a base de electrónica. La artillería común que se mandaba a las personas en el campo de batalla, las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, la gente con un casco en el campo de batalla, eso se va terminando cada vez más. Y hoy todo se hace a través de electronic means. Esto es una batalla electrónica. Venezuela no puede, no tiene con qué hacerlo. Los rusos pueden mandar lo que quieran, no le da tiempo. Usted no instala una batería electrónica o un dispositivo radiotécnico, no lo configura de un día para otro. Pero además de eso, quien tiene la capacidad tecnológica a nivel terrestre y a nivel satelital
de poder hacer lo que se le ocurra desde el punto de vista de telecomunicaciones es, y eso no lo dude nunca, Estados Unidos. No tenga la más mínima duda al respecto. A ver, porque todo esto a uno O sea, le suena... le crean zonas de silencio, le paran, o sea, le dejan los radares ciegos, le dejan los dispositivos de disparo ciegos, le dejan la Fuerza Aérea inhabilitada. El tema del posicionamiento del enemigo, ya perdieron la visibilidad. Le voy a decir algo, si no fuera por un problema político y además un tema humanitario, creo yo, Estados Unidos está en plena capacidad para acabar con Venezuela en 7 días, yo creo. Estoy usando un número sin pensarlo, ¿no? Lo dije sin pensar, pero le duraría muy poco. Ellos no tienen la capacidad que tiene Estados Unidos a ningún nivel, a ninguno. Así que las batallas hoy se liberan en el campo electrónico, en el campo de la ciberseguridad. Voy a decir algo, y no es por hablar del libro, mi segundo libro, mi tercer libro, en la última línea del último párrafo dice: la paz del mundo está a la distancia de un clic. Eso es guerra electrónica. Y a eso estamos asistiendo hoy. Vamos por paso. Yo copié algunas de las frases que usted dijo. Las guerras de hoy se ganan con armas electrónicas. Definitivamente. Esta es una guerra electrónica. Esto va a comenzar con una guerra electrónica, va a seguir aumentando la presión desde el punto de vista tecnológico sobre Venezuela, que tiene una infraestructura para nada apta para poder lidiar con los Estados Unidos. Y quien al final dirige la operación es las fuerzas electrónicas. Usted no puede... O sea, pero usted dice, va a comenzar, pero si nos guiamos por el canciller castrista, ya comenzó. Se están haciendo cosas, pero lo que diga Cuba es irrelevante. Lo conocemos porque ellos siempre buscan, igual que acá ahora la izquierda dice que el interés de Trump, estas cosas a mí me llaman la atención, ¿no? Es el petróleo de Venezuela. De veras, es como lo de Irak, eso es como lo de Irak. Oh, no, por favor. Entonces, se están molestando, definitivamente, le están creando un problema, pero no es el momento todavía en el que se quedan ciegos. Cuando alguien decida, Trump, el presidente Trump, decida y diga, vamos a hacerlo ahora, se les apagó el espectro radioeléctrico. Se les acabó el mundo. Se les terminó el mundo. Se acabó. Se acabó. A ver, vamos a ver con el comandante. Aquí el comandante y yo hemos hablado de cómo empezó la invasión a Panamá, que fue que se fue abajo la televisión y apareció un militar de origen puertorriqueño, según recuerdo, anunciando todo el mundo tranquilo en su casa, nadie se mueva, ¿no? Porque aquí viene mi preocupación, comandante, ¿no? Él dice, se crean zonas de silencio, dejan de funcionar los radares que se quedan ciegos, se apaga el espectro radioeléctrico. Pero esto tiene una dificultad. La oposición tiene que comunicarse también. Entonces, cuando tú apagas a todo el mundo. Correcto. ¿Cómo haces? Eso es un punto muy, muy importante, sí, correcto. Porque lo que acaba de describir el doctor Noguerol es la guerra en ese espectro electromagnético. Y ahí es donde se decide quién ve, quién escucha y quién está ciego. A menos de que se les hayan dado o que se les den ciertas capacidades, ciertos radios, ciertas frecuencias que no se van a apagar, entonces también la oposición se va a quedar ciega, sorda y muda, ¿verdad? Pero eso es en un momento dado. Después se les va permitiendo abrir canales de comunicación, etc. Pero como decía el doctor Noguerol, en la fuerza que tenemos, en la fuerza naval, tenemos las dos capacidades. Primero, la capacidad de defensa, que nuestros buques la usan para para prevenir ataques de misiles que puedan venir de Venezuela o aviones, si es que pueden despegar. Y la capacidad agresiva o la capacidad de agredir la tienen los escuadrones de F-18 electrónicos en el portaaviones. Entonces tenemos las dos, de defensa y de ataque. Para contestar su pregunta,
Una vez que esta gente empiece a ver que sus radares no son, o sea, que no es verdad lo que están viendo, que no se pueden comunicar, eso va a crear un caos. La primera, digamos, ataque electrónico puede ser simplemente para dejarles saber que ellos no tienen control ni de sus comunicaciones, ni de sus radares, ni de sus misiles. Y eso es lo que yo haría antes de mandar misiles. Atacar completamente una guerra electromagnética para que se den cuenta que ellos no tienen control, que lo tenemos nosotros. También, como decía el doctor Noguerol, ya les hemos dado una prueba. Es con el aire, ¿verdad? El espacio, que el presidente Trump anunció. El espacio de Venezuela está cerrado. Y la respuesta de Maduro, no tiene usted ningún derecho de cerrar el espacio y no puede hacerlo. Bueno, pero se ha hecho, porque muchas aerolíneas entienden lo que puede pasar y es gente que ya está preparada y decidieron inmediatamente, este espacio es muy peligroso, no volamos, ¿no? Las aerolíneas grandes. Después, las pequeñas aerolíneas de otros países seguían volando, pero luego los pilotos estaban reportando que había fallas de los sistemas de navegación, que de repente las comunicaciones se cortaban. Alguien estaba haciendo eso, ¿verdad? Nosotros. Entonces, esas mismas aerolíneas decidieron no volar. Ahora, Maduro y el que importa en realidad son la inteligencia cubana, entienden perfectamente que ellos no son dueños del espacio. Entonces sí, se van a quejar desde La Habana, claro que se van a quejar, porque saben lo que está pasando. Pero eso solamente es un granito de sal que les estamos mostrando de la capacidad que tenemos. Porque el momento que el presidente haga esa decisión, se les va a acabar, es una oscuridad y un silencio absoluto. Y la única cosa que hay que ver es, el presidente de los Estados Unidos va a decidir hacer eso, que es un ataque que en ciertas formas, y es un debate legal, no es guerra en realidad, porque nada se está destruyendo, si va a ser un aviso o si minutos después de que se queden sordos, mudos y ciegos, van a caerles los misiles. Eso es lo que no sabemos. ¿Cuánto tiempo? A ver, yo después voy a decirle, un poco de abogado del diablo, cuáles creo yo que son las armas fuertes de Venezuela y de Cuba y de toda esa claque, ¿no? Que yo creo que sí tienen armas, sobre todo políticas, ¿no? Podrían ganar en el terreno político lo que no ganarían en el electromagnético, en el militar, etcétera, etcétera. Porque aquí viene, ¿cuánto tiempo puedes estar en lo de guerra avisada no mata soldados avisando una guerra? Entonces, tú cierras el espacio aéreo y eso es una recomendación que te respetan. Pero ¿cuánto tiempo puede extenderse eso? Ya llevamos una semana, ¿no? Ya va a cumplirse una semana con el espacio aéreo cerrado. 2, 3, un mes. ¿Cuánto tiempo tú puedes tener eso extendido sin hacer nada? Desde el punto de vista militar, yo prefiero que sea el comandante quien le ayude con las preguntas, ¿no? Sí, esa es muy buena pregunta y es una pregunta muy difícil porque no es fácil contestar eso. Por encima del nivel táctico, operacional, inclusive del nivel estratégico, está el nivel político. Entonces, todo depende de lo que está sucediendo dentro de la política, no solamente internacional, y la presión que puede tener el presidente Trump de que lo haga o que no lo haga, ¿verdad? Porque hay todo tipo de presiones, uno de un lado, otro de otro. Es política. Pero la presión interna, también lo que está pasando en Washington, que es la capital de la política nuestra. Pero una vez que el presidente y su equipo sientan que ya es el momento, en ese momento, cuando el presidente haga la decisión por fin, depende de cómo quieran orquestar el ataque, entonces va a pasar en minutos. La flota ya está lista, las operaciones ya están listas, los planes están listos, el armamento ya está integrado, que yo pensé que se iba a tardar un poco más integrar todos los robots y las plataformas autónomas, pero están funcionando y están trabajando. Y como habíamos dicho, es como el 30% del poder de esa flota ahora, todas esas unidades independientes. Entonces, ya con eso, si el presidente se decide que es una decisión política, puede pasar en cualquier momento. Yo siempre me he resistido como comentarista, como analista, a decir, sí, ya pasa en 3 días, en una semana. Yo nunca he querido decir eso. Pero ahora siento como que puede pasar en cualquier momento. Usted dice, si el presidente se decide por fin, sí, ¿existe qué porcentaje de que el presidente no se decida? Bueno, que tenga... Usted, disculpe, sí,
para el que no vio los programas anteriores, si alguien conoce la invasión a Panamá por dentro, fue él, porque estuvo en el centro de comando y nos contó cómo hubo indecisiones, cambios, el hecho es increíble de que alguien arrestó a Noriega y en Washington no estaban listos y le costó la vida al que lo hizo. Que hubo momentos que pensó que no se iba a pasar, que no iba a pasar. Correcto, sí. Yo solo quiero añadir que el comandante Gutiérrez es oficial de alto rango y es además, o sea, está formado militarmente en Estados Unidos y es además oficial de alto rango, ¿no? Tenemos un privilegio único, igual que cuando viene el coronel Pérez. Usted tiene invitados de lujos. Y, estoy consciente de eso y agradecido. El tener al comandante Gutiérrez es un privilegio porque él conoce de esto como muy pocos, igual que el coronel Octavio Pérez. Porque han estado ahí, porque lo han vivido y porque tienen formación académica militar. No es lo mismo eso que usted pase 4 años en un servicio militar o que usted llegue a teniente, él es comandante. Gracias, doctor Noguerol. La admiración es mutua, en verdad, ya que estamos hablando. No, bueno, es que la primera vez que él vino, es que coincidimos en Panamá en las mismas épocas. Y entonces, todos los eventos que él me cuenta los conozco de primera mano. Pero me cuenta cosas que yo no sabía, no tenía la menor idea de qué había pasado en ese hecho escondido en la historia o sea, arrestaron a Noriega. Si ahora un militar venezolano llega y dice, tengo arrestado a Maduro, como arrestaron una vez a Hugo Chávez, ¿existe en Washington la decisión de decir, haz esto? ¿O van a empezar a cancanear? Sí, o sea, yo lo que yo creo es que si hubiese algo parecido en estos momentos, con toda la tensión que está pasando, con toda la expectativa, si hubiese señales, y lo sabríamos porque tenemos gente adentro de Venezuela, si hubiese señales serias de que van a por Maduro o que ya lo tienen, etcétera, yo creo que la decisión se haría en cuestión de minutos, porque no se puede perder. Eso sería peor. Por ejemplo, que si el presidente dijera, bueno, ya las asustamos, vámonos a la casa, manden todos los duques a su casa. Eso no va a pasar. Pero tampoco pueden estar ahí 7 años esperando. No, y yo me quedé pensando en lo que usted me dijo y definitivamente Bush quería entrar. Y aquí Trump preferiría no entrar. Entonces, si alguien toma una decisión va a ser respaldado. Pero sí, ese es el plan, correcto. Si alguien toma una decisión dentro de Venezuela, ese grupo, esa gente va a ser respaldado, correcto. Y una cosa que dice el comandante que es importante, esto que estamos comentando, señores, son documentos de la administración de la Casa Blanca. El documento reviviendo, redefiniendo haciéndole un amendment, vamos a decir así, sí. Usan un término. La continuación. A la doctrina Monroe es un documento de la Casa Blanca. Correcto. ¿No? El documento que usted acaba de mencionar es también un documento oficial, ¿no? Sí, es oficial, es el documento, o sea, de gran altura, directamente de la Casa Blanca, del Consejo de Seguridad Nacional, firmado por el presidente, lo cual declara abiertamente lo que es la estrategia nacional de los Estados Unidos. ¿Y el Consejo de Seguridad Nacional lo preside Marco Rubio también? Correcto, sí, porque tiene los dos puestos. Ajá, fíjate que ahí vamos de nuevo al rol de Marco Rubio. A mí me parece muy difícil esa mirada hacia América Latina sin la presencia de Marco, ¿no? El arquitecto es Marco Rubio. Ajá, sí. Entonces, aquí yo me pongo a especular. Digo, bueno, la carta del Pollo Carvajal y ahora la carta de este otro general venezolano también preso, ¿serán espontáneas o recomendadas? Porque vienen a caer justo en medio del debate sobre la conveniencia o no de entrar en Venezuela. Y esta dice algo muy curioso. Dice, Delcy Rodríguez y su hermano no son trigo limpio, no son una alternativa. Y digo, oh, míralo ahí. A ver, dice, con un perfil deliberadamente bajo y calculado en público, Jorge y Delcy Rodríguez, que son hermanos, ¿no?, son los verdaderos maquiavelianos detrás de los líderes del cartel conocido
como Cártel de los Soles. Ellos son los verdaderos controladores de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. La supervivencia del régimen en el poder se debe en gran medida a estas dos personas. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que él está diciendo, pero el resto de la carta es para desalentar a alguien que quiera negociar con Delcy. ¿Por qué? Porque se dice que en Qatar ella se ofreció como la alternativa, cosa que también me parece rara, que tú te ofrezcas como alternativa, que se haga público y que Maduro te deje ahí. Sí. En realidad Maduro salió con ella diciendo esto no es verdad, esto es mentira. Entonces, ¿cómo descifrar qué es verdad y qué es mentira en este juego de espejismo que precede un evento importante? Sí. Bueno, primero la carta del Pollo Carvajal, ¿verdad? Yo creo que es deliberada y él ve su oportunidad de que le reduzcan la sentencia mientras esté dando información que puede ser verificada, obviamente, ¿verdad? En cuanto a la transición, parece que han hablado con la Casa Blanca de que vamos a hacer una transición, pero me salgo, pero dejo a mi gente, ¿verdad? Ya sean los Fernández, Padrino, el que se vaya a quedar. Esto sería exactamente lo que pasó en Nicaragua, ¿verdad? Que dejaron cierta gente cuando empezó la transición para que Chamorro pudiera ser la presidenta. Violeta Barrio de Chamorro. Violeta, pero entonces se quedaron los sandinistas en la estructura. Una famosa piñata. Una piñata. Se repartieron el país. Y esto es lo que quieren hacer ellos, que siga la piñata. y yo, aunque no me conste, tengo la seguridad de que, claro, cualquier estrategia de transición que le convenga al Cártel de los Soles está diseñada y está dirigida por la inteligencia cubana. Volvemos a lo mismo. Claro. Volviendo a la inteligencia cubana, dijiste en un momento determinado que ellos tenían la capacidad de dejar ciego al país por completo, aunque el día 11 demoraron 48 horas. ¿Se refiere a Cuba? Sí. ¿Sobre el país? Sí. Definitivamente. Sí. Claro. Ellos controlan el espectro radioeléctrico definitivamente 100% a su antojo. Y todo el mundo habla de Texas. Hay otras cosas que no son de Texas. Por ejemplo, Radio Habana, Cuba. Bueno, Radio Habana, Cuba históricamente ha sido usada, y nosotros grabamos el momento en que Radio Habana, Cuba envía mensajes de inteligencia descaradamente. O sea, paran la música y empiezan 3, 2, 1, 5, 6, sigue la música, al rato 8, 20, números de 6, siempre son... Fíjese qué curioso, por eso digo que hay muchas cosas que las personas usualmente no conocemos, y es quién maneja el espectro radioeléctrico en Cuba. No es Texas, es Radio Habana, Cuba. Entonces, desde el punto de vista de tecnología, tienen y la usan, la capacidad de cegar a todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo durante 30 o 40 años, ¿no? Si tienen la capacidad para hacerlo. Es muy difícil poder lidiar con eso, a no ser que, por ejemplo, Estados Unidos decida oscurecerlos. Pero las estaciones de radio y televisión en Cuba y en todos los países del mundo operan en rangos de frecuencias determinadas, y eso lo pone, en el caso de Estados Unidos, la FCC. En el caso de Cuba lo pone Radio Habana, Cuba. Eso no tiene nada que ver con el Texas. Hay conexión, trabajan juntos, pero el dueño del espectro electromagnético es Radio Habana, Cuba. Entonces, discúlpeme, cuando yo vi y entendí el rol de Radio Habana, Cuba, recordé un hecho. Cuando usted lee el diario del Che Guevara, cada 3 páginas está: hoy escuché Radio Habana, Cuba. Hoy no se escuchaba bien, había interferencia en Radio Habana, Cuba. Y dice, bueno, y ese interés, aquella época a mí se me quedó con Radio Habana, Cuba. Bueno, claro, porque ahí le llegaban los mensajes. Sí, pero además de eso, el Radio Habana, Cuba que se menciona, al que usted hace referencia, es el que las personas asocian con la transmisión, con lo que usted puede escuchar en una transmisión de radio. Radio Habana, Cuba es muchísimo más que eso. De nuevo, controlan el espectro radioeléctrico desde el punto de vista legal. Ellos son los dueños. Así que ellos definitivamente interfieren la señal, la interfieren internamente.
Eso, yo le comenté a usted hace 12 años. 12 años. 12 años. No teníamos cana. Hace bueno, tiempo, usted no tiene todavía. Hace un tiempo vi un programa nuevo. Usted le llamó Enfoque Tecnológico. Ahora lo olvidé. Sí, no sé. Bueno, sí. Está en YouTube todavía, ¿no? Sí, es que repiten los programas viejos como si fueran nuevos. Sí, fue hace muchos años. No tienen nada que y poner. hablamos del tema de interferencia en Cuba, etcétera, ¿no? Y en aquel momento de los USB, no sé si recuerda, que se gastaban las memorias, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de Wikipedia, la capacidad... Sí, me acuerdo que usted dijo que toda la enciclopedia británica cabía en un USB. Me acuerdo que me dijo eso. Sí. Hace 12 años. Hace 12 Todavía años. tengo memoria. Hace 12 años. Bueno, el tema de la interferencia definitivamente es un tema que Cuba sí puede manejar, que lo maneja, porque maneja su espacio radioeléctrico. Pero ellos no pueden impedir que a ellos los dejen ciegos. Ellos no pueden impedirlo, pero haría falta que alguien, Estados Unidos, por ejemplo, que tiene la capacidad tecnológica, se decida a hacerlo. Para que usted entienda de lo que estábamos hablando de Venezuela, cuando usted decide apagar el espectro radioeléctrico o controlarlo, para usar una palabra mejor, en tecnología no hay nada perfecto, así que crea condiciones de ambivalencia, tiene aspectos positivos, otros negativos. Lo mismo ocurre en Cuba, así que va a apagar lo bueno y también lo malo. Se pueden crear canales alternativos. Yo tengo la impresión que Venezuela, estoy especulando de manera atroz, ¿no? Pero tengo la impresión que deben tener algunos canales de comunicación alternativos justamente con la base china en el Valle del Neuquén, en Argentina, que es vital, que tiene control, visibilidad y oídos en toda la operación satelital que pasa cerca del continente americano, desde Canadá hasta Chile. Entonces ellos tienen que tener algún canal que les haga pensar de que se pueden sobreponer en algún momento. Pero definitivamente quien tiene el poder técnico, esto es tecnología, aquí no es otra cosa, de apagarle el espacio radioelectrónico a ellos es Estados Unidos. Ahora, Cuba y Venezuela se tomaron el trabajo de... El cable. Exacto. ¿Qué hay un cable desde Venezuela hasta Cuba? Yo creo que entró por Mariel, no Santiago, sé. En Santiago. Sí. ¿Ese cable sigue funcionando? Sí, claro. Ese es el nodo principal de entrada a Cuba, es la fibra óptica de Venezuela. También tuvimos un programa que estaba Jesse, sí, pero ahora hay para ese cable acabar con él tienes que sumergirte y cortarlo. Las fibras ópticas submarinas se manejan de manera diferente. No es algo que pueda, por ejemplo, interferir comúnmente desde un sistema satelital o algo así. Necesita crear daño físico. Una de las ventajas que tiene la fibra óptica con relación a las señales que se transmiten a través del espacio abierto es justamente que la transmisión de luz, cada vez que le da a uno de los bordes de la fibra, se replica. Eso tiene un nombre técnico, pero no quiero hablar de física, ¿no? Para no confundir. Se replica y se propaga múltiples veces simultáneamente. Así que la fibra opera de manera diferente, ¿no? Desde el punto de vista técnico, decir que Cuba y Venezuela es mucho más complicado. Van a seguir comunicados. Cuba sale al mundo a través de la fibra óptica de Venezuela. Y también tiene sistemas que están interconectados, como las terrenas que estaban en el Capitolio, en Guardalavaca y otros lugares, ¿no? Las terrenas Caribe que son de denominación francesa. O sea, Cuba, antes de tener eso y antes de haber internet, ya salía a través de la Academia de Ciencias y del Consejo de Estado, salía al aire. Y salía a través de sistemas parabólicos, o sea, sistemas de telecomunicaciones parabólicos, que estaba la mayor antena estaba en el Capitolio. Lo manejaba. Sí, porque ahí estaba la Academia de Ciencias. Ahí estaba la Academia de Ciencias, eso lo manejaba alguien que se llama Jesús Martínez, que fue el que creó el primer software para la operación de los modos en Cuba. Se llamaba MTZ, justamente por Jesús, ¿no? Así que Cuba siempre ha encontrado la manera de comunicarse. No tiene, por supuesto, no maneja satélites, pero se comunica a través de sistemas satelitales, también de la fibra óptica. Poco a poco han ido adquiriendo, sí lo han hecho, claro que sí, han ido adquiriendo la posibilidad de al menos controlar lo que pasa en Cuba. Desde el punto de vista de espectro radioelectrónico, sí lo controla. Ahora, mi experiencia también con Cuba,
que es muy interesante. Ellos aplican una psicología electrónica curiosa, que es la de que usan una tecnología ya tan vieja que hay incluso una generación que no la conoce. Por ejemplo, el beeper. Y yo me pregunto, el otro día había alguien con un beeper. Me pareció muy raro. Aquí se usan beepers hoy. Ajá, todavía. Claro, los médicos usan beepers. No, claro, pero Sí. mis hijos nunca vieron un beeper. Usted dice el beeper normal que se usaba a fines de los años 90. Sí, y- yo digo, un beeper. Sí. Me pareció muy raro. Los médicos siguen usando beepers hoy. Ah, sí. Claro, es el mismo beeper. Hay dos tipos de beepers. Porque la inteligencia cubana se comunicaba con beepers. Sí, pero le voy a hacer, Me consta. Le voy a hacer una observación. Ok, lo filmamos. No crea que están tan atrás en términos tecnológicos. No, pero que a veces lo hacen para a propósito. controlar yo entiendo, pero para controlar las telecomunicaciones en Cuba usan tecnología antigua y también tienen tecnología moderna. Por ejemplo, la mayor cantidad de dispositivos de nivel 3, que son los enrutadores y los dispositivos de protección en Cuba, son Huawei. Exactamente el mismo que se usaba en el gobierno federal hasta el año 2021. O sea, que usaban algunas agencias, no todas. Le voy a poner un ejemplo más concreto. Durante muchos años, yo estuve varias veces al año yendo a tomas presidenciales, cumbres iberoamericanas, donde o iba Fidel o iba alguien de alto rango, ministros, etc. Los escoltas de Fidel no usaban IFD. Ninguno. Entonces, tú veías todos, los aviones eran muy claros, los veías a todos con el IFD. ¿Y cómo se comunicaban? Con señas como en la pelota. Porque tenían, me imagino, miedo a que los interfirieran. Claro. Tenían pánico, ¿no? Entonces, de tanto observarlo, ya yo supe cuándo llegaba él. ¿Por qué? Pues de ahí todo donde hay intervención humana también hay error, ¿no? Claro. Casi todos fumaban. Sí, en Cuba hay un gran problema de tabaquismo. Casi todos esos escoltas fumaban. Cuando yo veía que todos empezaban a apagar el Ya venía cigarrillo, ahí viene el tipo. Prepara la cámara que viene. Fíjate qué detalle, ¿no? Pero eso me costó a mí observación de muchas veces, ¿no? Es como cuando ordenan 2.000 pizzas en el Pentágono. Ah, claro. Algo está pasando. ¿Sabes esa historia de las pizzas, no? No. Hay una pizzería al lado del Pentágono que supuestamente algunos observadores dicen saber cuándo va a pasar algo, una invasión, porque a esa pizzería piden esa noche cientos de pizzas, porque quiere decir que se van a quedar ahí largo tiempo, ¿no? Eso, ¿no? Eso es. Eso es lo que se refiere. Pues los cigarrillos parecido, ¿verdad? Lo de la pizzería, ¿no? La pizzería del Pentágono. Es un tema complicado. Es decir, el hecho concreto de el ser humano puede ser impredecible. El comandante nos contaba algo que yo no sabía. Noriega se les fue la noche de la invasión porque estaba de putas. Se había ido. ¿No es así? Cuéntelo. Sí, así es, correcto. O sea, ¿quién iba a imaginarse que en medio de esa tensión ese idiota iba a estar pensando En mujeres. en mujeres? Sí. Lo salvó. Sí, eso fue lo que los salvó. Porque bombardearon el Chorrillo, ¿eh? Hasta destruyeron todo su O comandante. sea, lo iban a matar. Sí, correcto. Entonces, en las ecuaciones matemáticas, ¿cómo predecir al ser humano? Es complicado, ¿no? Es complicado. Es lo mismo, ¿no? Yo sé que el tema no es este, pero es lo mismo el tema de la inteligencia artificial, de los lenguajes de máquina modernos, cómo predecir, y en eso se basa todo esto, ¿no? Pero el hecho de que la guerra electrónica, en sentido general, se haya hecho más predominante, que siempre fue, porque siempre lo fue, es cada vez más relevante porque justamente somos más tecnólogos dependientes. Hoy la operación, o hay una parte sustantiva de la operación que se maneja a nivel de drones. En los últimos años, estadísticamente, la cantidad de pilotos formados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos
ha bajado sustantivamente, y eso es récord público, porque ya el piloto que conocemos en el F-18, por decir algo, o el B-52, no estoy citando ejemplos, hay drones que hacen algo similar, que tienen varios operadores, o sea, varios pilotos simultáneamente, que se alimentan con dispositivos, con sistemas, no dispositivos, de inteligencia artificial, que procesan una cantidad de datos que un ser humano no lo puede hacer, que aumenta la precisión de manera sustantiva, significativa, que lo hace más eficaz que cualquier otra arma terrestre. Claro, hace falta, el personal es todavía irreemplazable, pero la guerra se hace cada vez más electrónica, es más tecnología. Bueno, Ucrania ha demostrado la importancia de los drones. Sí. A eso iba yo precisamente, porque yo creo que hay solamente 3 países hoy por hoy que pueden pelear y ganar con la guerra electrónica. Uno es Rusia, que lo están practicando todos los días y han aprendido, por ejemplo, a parar misiles que manda Ucrania, a tumbarles los drones. Entonces Ucrania ha tenido que aprender cómo contrarrestar eso. Pero Rusia está desarrollando su capacidad. A diferencia de la OTAN, a diferencia de Europa, no hay un país europeo que pueda ganar una guerra electrónica en estos momentos. Y ellos lo saben porque han visto lo que está haciendo Rusia. Entonces le van a poner dinero para desarrollar. Pero yo estoy hablando de los países que ya tienen la capacidad. Uno es Rusia, uno es China, 2 son China y el tercero es Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos tiene la mayor capacidad, ¿verdad? Pero esto va a ser bien interesante cómo la van a comprobar ahora en Venezuela. Claro, pues fíjate qué interesante. Los ucranianos aprendieron a tumbar los drones rusos y los rusos se sacaron un dron que lo empinan como un papalote con una fibra óptica para que no emita ninguna señal temible, porque es un rollo, yo lo vi, es un rollo así enorme. Claro, si se te enredan pero parece que son muy efectivos. Vuelan millas con ese. O sea, es una locura que no nos habíamos imaginado nosotros de ningún modo. En el mundo de la predicción, para cerrar, yo creo que vamos a tener que ver. Ya lo digo, María Elvira puso 10 de diciembre como la fecha. Y tenía un argumento curioso, que era que el 10 de diciembre va es la ceremonia del Premio Nobel. Entonces, parece que María Corina Machado va. De hecho, la propia congresista María Elvira dijo que está invitada a acompañarle. El presidente de Panamá fue. De Argentina. Sí. Milei también dijo sí. que va. Panamá, Argentina. Además, se lo pagó alguien. O sea, Milei no acaba de volar a Oslo con dinero del gobierno argentino. Alguien del sector privado le pagó el viaje. Sí. El doctor Marcel Felipe está allí ya. Recuerda que Marcel Felipe es el que inicialmente consigue que se haga la nominación de María Corina. Aquí empezó el movimiento en FIU, consiguió a varios, porque necesitaba varias personas del mundo académico. Y yo creo que debe haber, porque tú puedes ser nominado por varias instituciones, sí, pero esa nominación que logra Marcel Felipe, y yo creo que por eso también está invitado, es muy interesante. Y Didier fue el Miami-Dade College, no, yo creo que lo hizo con FIU. El Miami-Dade College también me dice que está involucrado, pero ahora en estos momentos Rosa María Payá comunicó que también ha sido invitada por María Corina a estar allí. Vamos a ver lo que dijo Rosa María. Didier, ¿lo tienes a mano? Adelante. Hola a todos. Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de alegría. Mañana viajo a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia en la que se le entregará el Premio Nobel de la Paz. Muchas gracias, María, por invitarme personalmente. Tu gesto no solamente habla de tu generosidad, sino también de la unidad de nuestras luchas. Y es que la libertad en Venezuela y en Cuba son una misma causa. Y el triunfo de la democracia llegará muy pronto a Venezuela. Ese es un mensaje que trasciende fronteras, que resuena fuerte en Venezuela, en Cuba y en todos los pueblos que luchamos por la justicia, por la libertad, por los derechos. Este reconocimiento a María Corina es también un reconocimiento a millones que no se rinden. Y ahí estaré, acompañándola y llevando conmigo a todos los cubanos que soñamos con la libertad y que sabemos que depende de nosotros conquistarla. Muchas gracias, María,
Muchas gracias por tu ejemplo y por caminar juntos en esta causa. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en Oslo. Muy bien, aquí hay una frase que es: gracias, María Corina, por invitarme. Es el primer indicio, porque estábamos discutiendo en programas anteriores, ¿irá o no irá? O sea, definitivamente irá. Y es curioso, o sea, cómo es que va a salir, de dónde va a viajar y cómo va a poder regresar a Venezuela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exacto. Eso ahí nos conduce a esa, no sabemos en realidad dónde está. Y habíamos hecho una pregunta la semana pasada, si debía o no salir. O sea, tiene ventajas y desventajas, porque Maduro puede decir, mira, la dejé, no soy tan malo, pero es una tribuna muy fuerte. Y además lo está convirtiendo en un acto de apoyo a la oposición. No sé, ¿cómo lo ves? Definitivamente. El que María Corina haya ganado el Premio Nobel de la Paz este año la pone en una situación relevante y además la hace vocera de lo que está ocurriendo en nuestro hemisferio, ¿no? Yo creo que nunca antes Venezuela y Cuba y los otros países centroamericanos también, aunque se habla menos de política, pero también han sido tan relevantes a nivel mundial como esta vez, porque justamente ha sido María Corina la ganadora del premio. Y voy a tomar la oportunidad, porque sé que se está terminando el tiempo, voy a ser indiscreto, no pedir permiso, No, dime. pero me voy a atrever a decir algo acá que a usted quizás hoy no va a entender. Quizás en un año el doctor Rafael Marrero sea considerado de manera muy importante para el Premio Nobel de Economía. Así que es muy prematuro para darle más detalles, pero quédese con eso en mente, que quizás en un año se sorprenda con que alguien de origen cubano, usted sabe que él es americano, él nació acá, pero quizás se sorprenda con que alguien de origen cubano pues sea el ganador. Sería muy bueno. Mira, volviendo al caso del premio Nobel, cuando a Aung San Suu Kyi de Birmania le dan el premio Nobel y la dictadura hoy conocida como Myanmar, el país, no le permitió salir, fue un escándalo, pero todo sé que está esa opción, no te dejan salir, su ausencia, ese vacío es noticia. Pero me gusta más la idea de ir acompañada y aprovechar esa tribuna, porque va a ser primera plana de todos los periódicos del mundo. Así es. ¿No? Sí, en un momento muy... no sé cuál de las dos estrategias es mejor. Y muy bien acompañada, ¿no? Por varios presidentes, por varios personajes internacionales, correcto. Claro, es lo que... Mire, cuando Rigoberta Menchú ganó el premio Nobel, y déjeme ver de qué manera digo esto, porque no intento de ninguna manera minimizar el valor del premio, pero nunca tuvo Rigoberta Menchú. Además hubo después de denuncias, la historia era inventada también. Exacto. Pero hoy asistimos a otro momento histórico. El tema de Venezuela se ha hecho un tema universal, ¿no? Más que el tema cubano, Fez. El tema cubano, por diferentes razones, yo creo que se ha dejado un poco atrás. El tema de Venezuela es relevante, y el que María Corina haya ganado el premio Nobel y que ocupe el micrófono en el centro del stage de la recepción del premio Nobel, definitivamente a mí me dice que el mundo está entendiendo mejor y va a saber mejor qué está ocurriendo y quiénes son los buenos y quiénes son los menos buenos, quiénes son los malos. Así que me parece una oportunidad única el que ella haya sido galardonada con el premio Nobel. Para concluir, ¿cuál es, y aquí es cacofónico, ¿no?, la conclusión del estudio que ustedes han hecho? Básicamente que la guerra electrónica ya no es un apoyo a las guerras cinéticas. La guerra electrónica decide quién va a ganar una guerra. Y en resumidas cuentas, también ya que se va a aplicar en Venezuela, va a ser parte del armamento que va a facilitar la salida del cartel de los soles. Ok, copié aquí, la guerra electrónica ya no es ya no apoyo, es apoyo, no. Es la principal guerra. Es un arma más.
Fíjese cuán importante es el estudio. Es la que decide, dijo usted, ¿no? Correcto. Definitivamente. Fíjese cuán importante es el estudio que en el poco tiempo de existencia del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, que fundó el doctor Marrero, hay muchísimos países que ya cuentan con las opiniones y las investigaciones del instituto. La semana anterior hubo la presentación de un libro del Valle de Nequén, justamente, en la que el instituto, una publicación del instituto fue mencionada 5 veces. El ex vicepresidente de Argentina, el señor Carlos Rucoff, fue el prologuista del libro y hablaron del instituto. O sea, el instituto está haciendo algo extraordinariamente novedoso en términos de hacer investigaciones a nivel raíz de qué está ocurriendo a nivel geográfico y geopolítico, geoeconómico y geotécnico, que hace que la tecnología hoy sea más prevalente que nunca. Influyendo en decisiones estratégicas. ¿Dónde puede el público leer los estudios de ustedes? ¿Tienen una página de internet? Sí, tenemos una página web, pero nosotros publicamos en varias plataformas. Por ejemplo, en LinkedIn, en Substack, y en todo tipo de plataforma social. Oh. La página, ¿puedo decirlo? Sí, claro. Se llama, por favor. se escribe miamistrategicintel.com. Eso es. Ok, podemos ahí después Eso es. Ponerlo, ¿no? Está muy chiquito para que llegues ahí con la cámara, ¿no? Pero ok. El Instituto de Inteligencia Estratégica. Después vamos a hacer un enfoque para el que quiera leer los escritos. Les agradezco, de verdad, es una mesa de lujo. Pero fíjate que tienen competencia, porque el invitado que viene después, primero, yo siempre lo digo, es el fundador del periodismo independiente dentro de Cuba. Fue el primer periodista independiente que hubo dentro de Cuba, Rolando Cartaya, expreso político. Él hizo dentro de Cuba, Radio Martí empieza en 20 de mayo de 1985. Y simplemente eran exiliados cubanos que hablaban desde fuera. Él reunió a un grupo, entre ellos estaba Ricardo Bofill, estaba Reinaldo Bragado Bretaña, Tania Díaz Castro, hizo una mesa redonda discutiendo los temas de Cuba. Lo grabaron en un cassette, lo enviaron y por primera vez el pueblo de Cuba vio, la gente decía, pero esa gente está adentro, están locos, ¿cómo pueden decir todas esas cosas? Por primera vez se escuchó a gente que vivía dentro de Cuba haciendo un análisis y ahí surge el periodismo independiente. Él es un periodista muy serio, wow, muy bien informado y viene a hablar con lujo de detalle de la participación de Cuba en el narcotráfico con Venezuela. Muy bien. Y fíjate que si ellos están preocupados con eso, que la primera vez que vino, al otro día Cuba respondió. El ministro de Justicia lo pusieron a responder. Les lastimó. Lo tocó. Así que hoy viene con más detalle. Qué interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches para usted y sus televidentes. Y al comandante Gutiérrez, que es de verdad una eminencia. No. Es que hay que sumarlo aquí permanentemente. Habíamos hecho una encuesta, ¿no? La estamos haciendo, ¿no? Pero yo no la he anunciado. Pero como la gente la puede ir leyendo. A ver, podemos tener la encuesta. Ajá, y 1.353 personas. La pregunta de la encuesta, y la vamos a dar los resultados, es sencilla. ¿Está Cuba involucrada en el narcotráfico? 97% dice que sí. Yo he visto encuestas de universidades que tienen menos participantes que... Definitivamente, sí. Por 400, 500 personas fueron entrevistadas. No, estamos en Juan Manuel Carolina. Oye, muchas gracias.